Vemos cómo la vida de mucha gente se tuerce desde muy temprana edad. El ser humano normalmente es fruto también de la cuna en la que ha nacido, del ambiente familiar, de la educación, de la exposición al ambiente social en el que ha estado. A mí me gusta comparar la Biblia, la palabra de Dios, con la Constitución. En España tenemos una Constitución que es la Carta Magna, donde están nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Yo no voy a discutir, hay gente que le gusta discutir de si les gusta esto, no les gusta, no viene al caso este tema, ¿vale? Yo no voy a discutir, como también hay gente que no le gusta la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Pero hay una Constitución, en todos los países hay una Constitución de derechos y obligaciones. Y a mí me gusta comparar la Biblia como la Constitución del reino de Dios. Cuando nosotros recibimos su palabra, nos guía, nos instruye. El conocimiento de la misma nos ampara, nos protege y también nos corrige y nos forma como personas, nos libera de nuestros miedos, de nuestros temores, del peso que uno pueda sentir. Y en ese momento, cuando uno comienza a practicar la palabra de Dios, la constitución del reino de Dios, así me gusta a mí identificarla, la vida se endereza, porque uno también se reconcilia, se aproxima al Todopoderoso. Yo quisiera meditar contigo sobre un hecho que encontramos en la Biblia, y antes me gustaría recitar las palabras del propio Jesús cuando dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él promete hacer descansar a todos los cargados y trabajados, de dolores, de enfermedades, de sufrimientos, de aflicciones, tormentos espirituales, del rechazo social, de la incomprensión. Pero también estas palabras iban dirigidas a los que estaban cargados y fatigados por la religión que omitía y negaba o desconocía el uso de la fe. Los tiempos de Jesús eran tiempos donde la sociedad estaba muy cargada, muy oprimida, también por la religión. Y es lo que yo siempre he mencionado aquí entre nosotros, que Dios no es religión. Dios no es tradición. Él no es costumbre. Él es. Esto cuando digo Él es, estoy refiriéndome que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y en cierta ocasión, Jesús se encontró con una mujer que estaba cargada y fatigada, y era necesario que Él la hiciera descansar. Él quiere también hacerte descansar. Él quiere que tú tengas paz y descanso. Descanso de tus problemas, tus tormentos espirituales, pero también del rechazo y de la falta de respuesta que las religiones, las instituciones, las costumbres no pueden aportar. No pueden aportar para ti una respuesta, una solución. Por lo contrario, a veces hay gente excluida por la religión, rechazada por la religión, rechazada por la insensibilidad de aquellos que se sienten acreedores o dueños absolutos de lo que está bien y de lo que está mal, e imponen cargas
imponen cargas sobre los demás. Dice que, esto está en Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Día de reposo es sábado cuando lo leemos en la Biblia, y era el día en el que los judíos se congregaban, ¿no? Se reunían en la sinagoga, el templo en la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Es decir, este espíritu de enfermedad lesionaba su columna, lesionaba su espalda y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínate a esta mujer con una tremenda joroba que le reproducía terribles dolores, muchos dolores, problemas de movilidad, un mal que además de deformar su apariencia y de destruir su calidad de vida, porque le producía muchos dolores, problemas de movilidad, le impedía también enfrentar la vida cara a cara. Ella, encorvada, miraba para el suelo, no miraba para la gente, no podía mirar para las personas cara a cara. ¿Y por qué ella estaba sufriendo esto? Porque sufría, padecía a un espíritu de enfermedad durante 18 años. 18 años. Ella creía en Dios, iba todos los sábados a la sinagoga, pero esa fe religiosa, tradicional, esa fe bien vista comúnmente, y sus costumbres religiosas no le aportaban ni paz ni descanso para el problema que estaba sufriendo. Es decir, el mal continuaba, el mal la atormentaba. Ella era una persona atormentada por un espíritu maligno de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó, mujer, ven, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ante la atónita mirada de todos, y allí había mucha gente crítica, como vamos a ver a continuación, mucha gente religiosa, mucha gente insensible, la mujer puso a Jesús en primer lugar sobre el oficialismo religioso de su época. Ella corría el riesgo de ser expulsada de la sinagoga, de no ser admitida dentro de la sinagoga. Hay gente que se cree con la capacidad de acreditar quién es cristiano y quién no es cristiano, quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero al fin y al cabo, ella tenía que elegir o agradar a los religiosos o mirar por su propia salvación. Si miraba por su salvación, tendría comunión con Dios, se enderezaría. Si ella continuaba aferrada a su estilo tradicional de vida y de fe, agradaría a los hombres que no estarían jamás sintiendo el dolor que ella sufría causado por ese espíritu de enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es decir, Jesús la sanó expulsando el espíritu de enfermedad que la encorvaba. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, anteponiendo las tradiciones
y lo comúnmente aceptado por ellos y por todo, dijo a la gente, hay algunos que aprovechan las oportunidades para alzar la voz, ¿no? 6 días hay en que se debe trabajar. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Aquí no había amor, aquí no había misericordia, aquí no había pacto, aquí lo que les importaba era el quedar bien. Quedar bien. Había hipocresía, entre otras muchas cosas. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Hipócrita es el que tiene 2 caras, ¿no? 2 caras. Hipócrita, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años y estaba atada allí en la sinagoga, como hay mucha gente atada por el mal, el diablo está afligiendo, atormentando, está destruyendo a muchas personas dentro de las religiones, dentro de las costumbres, dentro del querer quedar bien. A esta hija de Abraham, a esta mujer de Abraham, hija de Abraham, mujer de fe, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y es que Jesús los llamó hipócritas porque ellos hacían lo mismo. Ellos desataban a su buey para llevarlo a beber, llevarlo a alimentarse, pero anteponían en este momento el quedar bien delante de la opinión pública que reconocer que ellos hacían también lo mismo, no con una alma, sino con un animal. Por eso hipócrita, doble cara, doble cara. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Se avergonzaban. Tenían realmente que sentir vergüenza. Sí, tenían que avergonzarse por no ser coherentes, por no asumir la fe. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Querido amigo, querida amiga, Jesucristo quiere, si tú se lo permites, enderezar tu vida. Aquella mujer se enderezó, fue libre de su flagelo, libre de su tormento, fue reinsertada en la sociedad, pudo encarar la vida cara a cara, ya no miraba hacia el suelo, sino miraba a los ojos de las personas. Jesús la restauró y Él quiere restaurarte también. Él quiere restaurarte, pero te voy a decir una cosa. Elige a Jesús en primer lugar. Elige a Jesucristo por encima de todo y de todos. Ponlo en primer lugar. Que Él tenga la primicia de tu vida. ¿Sabes cuál es el primer gran mandamiento, verdad? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Muchas veces tenemos que elegir entre uno y otro. No tengas miedo de elegir a Dios. Aunque esto desagrade a muchos que no te comprenden. Los que no te comprendan o no quieran comprender, o aquellos que para quedar bien digan una cosa, aunque después en el fondo deseen hacer otra, que sientan vergüenza al ver la restauración de Dios en tu vida. Sí, que sientan vergüenza, como el propio Jesús dijo, hipócrita. Querido amigo, querida amiga, Dios quiere darte paz